A lo que vinimos. Breve historia de los cowboys. De Gregorio Doval. El cowboy, todo un mito sobre todo de un género cinematográfico que es las películas del oeste, el western, que se conoce vulgarmente con esa palabra, ¿no? O popularmente con esa palabra. Lo que ocurre es que aquí no nos está hablando de cine, no nos está hablando de este mito, ¿no? Sino de su realidad, de su historia, de quién eran los cowboys. Y nos va a contar desde el inicio, desde el material con el que ellos trabajaban, que evidentemente era el ganado, eran las vacas, eran los toros, estos toros y estas vacas que se llaman los longhorn, ¿no? Eran los primeros que usaron, los longhorn, los cuernos largos. Nos cuenta la procedencia de este ganado, que era de procedencia española, hispana después, más adelante hispana, claro, fueron ganado que los españoles llevaron a América. Algunos de estos animales, pues por lo que fuera, se escaparon o se perdían o a veces eran robados, porque estamos hablando del norte de México, sur de Estados Unidos, pero que entonces ese territorio era un territorio hispano, era un territorio español, era un territorio hispano-mexicano, como queramos llamarlo, luego fue mexicano y luego parte de ese territorio pasó a Estados Unidos. Y estamos hablando geográficamente para situarnos, claro, de lo que es lo que ha sido siempre el oeste, el Texas, Arizona, Nuevo México, esas zonas, para que nos situemos en qué zonas estamos hablando. Bueno, pues estos animales que se criaban, que se escaparon y crearon manadas, pues van a ser el origen de esta industria, porque realmente se va a convertir, la ganadería se va a convertir en una industria de esa zona. Y esta industria, claro, los príncipes o los reyes de las praderas, más o menos duró unos 20 años o 20 y algo años, fueron los cowboys, que es que nos va a contar su historia. Igual que este ganado era de procedencia hispana o española, toda la estética, lo que nos va a contar es que todo el conocimiento técnico del manejo del ganado, toda la vestimenta que hoy conocemos del cowboy, etcétera, etcétera, es heredado de estos vaqueros, porque se llamaban así, vaqueros hispanos, vaqueros hispano-mexicanos o mexicanos, porque eran los que dominaban la técnica. O sea, estos cowboys lo aprendieron de ellos, la técnica de cómo primero domesticar los caballos, porque también se daba el hecho de que muchos de los caballos, ya sabe que los caballos fueron también llevados por los españoles, algunos de estos caballos se asilvestraron, eran caballos salvajes, eran los que se llamaban los famosos Mustang, ¿no? Que formaban manadas de caballos salvajes que tenían que capturar y domesticar. Y curiosamente estos caballos eran los que se usaban más, los que eran muy apreciados para manejar este tipo de ganado y estas manadas. ¿Por qué? Lo contaremos ahora por qué este ganado, por qué estos caballos. Nos lo va a ir contando todo. La razón es muy sencilla. Este tipo de ganado no es que tuviera mucha carne, porque el longhorn, no, si le vemos, lo hemos visto en multitud de películas, documentales, etcétera, no es un animal de mucho volumen de carne, pero sí estaba adaptado a vivir en esas condiciones, en las condiciones que le ofrecía esas tierras, condiciones duras, difíciles, a veces con escaso agua, con escaso pasto, estaba adaptado a eso, terreno abrupto. Y lo mismo pasaba con estos caballos. Entonces, tengamos en cuenta que los cowboys tenían que llevar a estas manadas, primero tenían que juntarlas, reunirlas, la emparcaban, claro, para que cada una se viera, porque vivían, aunque estuvieran marcadas, pero durante mucho tiempo vivieron en estado semisalvaje. O
sea, la labor del cowboy cuando trabajaba para un rancho era primero ir a controlar estas manadas y luego cuando llegaba la temporada que tenían que trasladarlas a los mercados, etcétera, etcétera, de carne, tenía que reunirlas, ¿no? Pero sobre todo tenían que controlarlas, y etcétera, ¿no? Entonces, claro, necesitaban, o sea, igual que los hombres, los cowboys eran hombres muy duros, tenían que tener muy buena salud, eran gente joven, la mayoría, sin familia, muy libre, iban de aquí para allá, se empleaban en un rancho, en otro, y eran gente, pues tenías que tener buena salud y tenías que tener un físico que aguantara aquello, porque ni enfermedades, ni caídas, ni roturas, ni nada, aquellos te tenías que curar prácticamente solo, y como decía, era gente joven, se estima que sus edades estaban entre los 18 y los 30 años. Y bueno, pues igual que el cowboy tenía que ser un tipo determinado, tipo de personaje o de persona determinada, no valía cualquiera, tampoco los caballos, tampoco los toros, las vacas, el ganado, ¿no? Porque tenía que estar adaptado a las características geográficas del terreno, y ambientales, y de la biodiversidad del terreno, etc. Tengamos en cuenta que al principio estas manadas había que llevarlas, que trasladarlas a los mercados, y primero se llevaba, antes del ferrocarril, se les llevaba a los mercados, al lugar donde existían los mataderos o donde estaba el mercado de ganado. Y luego después, cuando ya aparece el ferrocarril, que también todo esto lo hemos visto en las películas, es que nos lo han contado, leyendo este libro parece que estás viendo una película del oeste. Los llevaban a las cabeceras de donde había una estación de ferrocarril, y allí los embarcaban para llevarlos a los diferentes mercados de carne. Entonces, claro, las travesías eran tremendas, había que abrir rutas, y eran tremendas, eran travesías de miles de kilómetros, o de 1000 y pico kilómetros, y con manadas de ganado de miles de cabezas, 2000, 3000, 5000, 10.000 cabezas de ganado, o sea, eran muchos los cowboys que se les contrataba para que llevaran este ganado a estas estaciones de ferrocarril. Estos puestos de ferrocarril donde se embarcaban las vacas y tal, que generalmente a veces estaban en poblachones, acababan creando ciudades, porque claro, se instalaba allí, se movía el dinero. El cowboy cobraba cuando llegaba a la cabecera, ¿no? A dejar el ganado allí, que ya se habían establecido toda una industria, habían creado corrales, lugares de embarque, etcétera, etcétera, y a raíz de eso pues también se creaban hoteles para que estos cowboys pues se pudieran hospedar, hoteles, bueno, en fin, se iba levantando toda una ciudad o un pequeño pueblo, más que ciudad, luego algunas sí se convirtieron en ciudades, un pequeño pueblo. Y esto es lo que primero va a traer riqueza y luego problemas, porque el cowboy cuando cobraba su dinero, lo cobraba cuando dejaba el ganado allí. Y claro, un señor que durante meses había estado por el desierto, por estas grandes praderas, pasándolo mal, porque era muy difícil, se pasaba muy mal. Primero había que buscar rutas, se establecieron rutas de las que hubiera pastos, agua, porque claro, si no el ganado se moría, pero es que al margen de eso te podías encontrar que ese año había sido una sequía, donde pensabas que había agua no había, donde parecía que había crecido más pasto había menos. Había que luchar con las inclemencias del tiempo, las tormentas, que una tormenta en esas grandes praderas no es una tormenta normal, es una cosa terrible, la lluvia se enfangaba, los tornados, y luego no solo los accidentes de atmosféricos, sino también de la naturaleza, vadear ríos, subir por valles, subir por oteros, por valles, en fin, todas las... Y había otra historia más, que era luchar con los cuatreros, que a veces eran bandas bien organizadas, algunos de ellos acabaron convirtiendo también en rancheros, y con los indios. Los indios, en la mejor de los casos, pues te podían robar el ganado, en el peor, pues matar a todos los vaqueros y llevarse la manada entera, ¿no?
etcétera. Entonces era una vida, ya digo, bastante dura. Cuando llegaban a estas ciudades, después de meses de travesía, pues imaginemos manejar durante 1000 kilómetros o 1000 y pico kilómetros, manejar a una manada yo qué sé, de 5000, 2000 o 3000 cabezas de ganado, pues no podemos imaginar el ritmo de paso que tenían, etcétera. Tenían que descansar, claro, si no los animales se agotaban, etcétera, ¿no? Y cuando llegaban a estas ciudades, pues claro, como se suele decir, el despiporre, ¿no? O sea, lo primero que hacían estos vaqueros normalmente era darse un baño, que eso lo agradecían, porque luego comprarse ropa. Te lo va contando cuál era su costumbre, porque la ropa les quedaba absolutamente destrozada. Y luego, pues claro, dedicarse al juego, al casino, a los bares, a beber, a los prostíbulos. Entonces, claro, estas ciudades se llenaba de todo esto, no solo de hoteles, sino de bares, casinos, pero también, claro, traía riqueza, porque también se formaban bancos, tiendas, o sea, los colmados donde compraban, etc. Pero el problema es que esta riqueza tenía un coste, y era la violencia que esto generaba. Y muchas veces, claro, estas ciudades intentaban, cuando ya crecían y, en fin, intentaban que estas ciudades o pueblos, porque la condición de ciudad sería excesivo, no eran tan grandes, eran pueblos más o menos, querían quitárselos del medio, claro, porque al final se generaban desórdenes. También lo hemos visto cantidad de veces en las ciudades, en las películas, perdón, como en estos lugares se generaba bastante desorden. Y bueno, contrataban a sheriff. Curiosamente, los sheriff muchas veces que contrataban eran pistoleros, tanto como muchos de estos cowboys, porque los cowboys, algunos, no todos, cumplían dos condiciones a veces: eran pistoleros y eran también cowboys, ¿no? Los contrataban también por eso, porque al final tenían que perseguir a cuatreros, tenían que defender los intereses del dueño del rancho, etcétera, ¿no? Y claro, el trabajo de sheriff era un trabajo de alto riesgo. Podía tener difícil llegar a viejo, ¿no? Entonces, bueno, te va contando toda esta historia. Para no alargar mucho el vídeo, entendamos que aquí está toda esta historia. Te cuenta la vestimenta entera, con su significado, el significado del sombrero, que volvemos a lo que decíamos antes. La vestimenta era también de procedencia hispana, absolutamente todo: el sombrero, el pañuelo, lo que llevaban, todo era útil, ¿eh? O sea, no era ningún adorno. El sombrero tenía su función, el pañuelo que llevaban tenía su función, las camisas que llevaban tenían su función y estaban adaptadas, todo, lógicamente. Los pantalones, las botas, estas altas vaqueras, se pasaban la vida entera montada a caballo. Estos protectores que hemos visto que tenían que llevar, porque como tenían que manejar el ganado, se podían lastimar las piernas con las cuerdas, los lazos que usaban y cómo los usaban, y toda su técnica, toda esa ropa, que luego, claro, también ellos la fueron mejorando y desarrollando, pero estaba inspirada toda ella como decía, en la cultura hispana. Y también en el manejo del ganado, e incluso la doma de los caballos, ¿eh? La doma de los caballos también lo aprendieron. Esto que vemos a veces del rodeo, que los rodeos tienen su origen ahí, en los rodeos que ellos organizaban cuando llegaban a alguna ciudad o tal, que primero era apuestas entre ellos, y luego ahora sabemos que se ha convertido pues en un espectáculo, en un deporte. Nos va a contar toda su vida, toda su trayectoria, los rancheros, las guerras entre rancheros, y cómo el desarrollo del alambre de espinos, que pudo al final acotar los terrenos de los ranchos, la mejora en las comunicaciones con el tren, que en vez de fueron estableciéndose más estaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo también el desarrollo del frigorífico, de la cámara frigorífica que se podía tener en los trenes, o que se podían ya construir mataderos cerca de los lugares donde estaban los ranchos, con lo cual ya no había que hacer estas travesías. Primero, porque se podía conservar la carne y venderla. Todo esto fue acabando
con el empleo de los cowboys, ¿no? Además es que al poder acotar, al no ser ya animal, no tener que hacer travesías enormes, evidentemente los Longhorns fueron una raza que estuvieron a punto de desaparecer, si no es por algunos de los rancheros que la conservaron como una especie de reliquia, y esos es lo que la han mantenido, pero estuvieron a punto porque, claro, se trajeron razas nuevas de Europa con más carne, ya no necesitaban hacer esas travesías y por lo tanto no tenían que tener esos animales tan fuertes capaces de aguantarlo, ¿no? Así que nos va a contar toda esta historia, toda. Y está fantástico el libro. Yo, si cualquiera que tenga curiosidad por el oeste y le guste las películas de vaqueros y tal, pues esta es una historia, pone breve historia, pero está muy bien contada. Y digamos que debería ser interesante historia de los cowboys, contada brevemente, aunque el libro no es tan breve, porque te cuenta todo. Y bueno, es un fantástico. Ya digo, a quien le guste, a mí como siempre me ha gustado mucho el western, pues, y la historia esta de los cowboys y, en fin, y la conquista del oeste y todo. Aquí la conquista del oeste no habla de ello, habla solo de los cowboys, ¿vale? Breve historia de los cowboys de Gregorio Doval. Hasta otra, amigos.